Y pues la importancia de este tema radica en que cada vez es más frecuente el uso prolongado de opioides para el dolor crónico en nuestra población. Sin embargo, pues esto no está ajeno a que nuestros pacientes cursen con muchos efectos secundarios, muchos efectos adversos asociados a esto. Y dentro de las medidas o estrategias actualmente con las que contamos justamente, pues es la rotación de opioides, justamente para mitigar todos estos efectos. Y pues espero que esta charla sea enriquecedora para todos y que les ayude a su práctica diaria. Es importante aclarar que no tengo conflicto de intereses de ninguna forma. Esto lo explico porque al final, en las últimas diapositivas de mi presentación, llego a mencionar algunas marcas de medicamentos y esto es solo con la finalidad de que nuestros estudiantes y residentes conozcan con qué otros medicamentos contamos por fuera del cuadro básico del IMSS. Bien. Y bueno, vamos a ver a lo largo de la charla el mecanismo de acción de los opioides, su localización y función, sus características farmacológicas, indicaciones y contraindicaciones para rotar opioides, recomendaciones al momento de rotar un opioide, las diversas tablas y guías equianalgésicas y algunos casos clínicos. Bien, como sabemos, ante un estímulo doloroso, pues se van a activar las neuronas nociceptivas y estas van a su vez a hacer sinapsis hacia la médula espinal, se van a unir a una segunda neurona nociceptiva, la cual a su vez va a llegar al tálamo a través de una tercera neurona nociceptiva y finalmente pues va a activar al resto de las terminaciones nerviosas a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, pues eso es importante para que nosotros nos demos cuenta que algo nos está provocando dolor. Y a su vez, se van a activar los núcleos del RAFE que van a generar fibras nerviosas que van a descender a lo largo de la médula espinal y justamente van a hacer sinapsis con la primera y segunda neurona nociceptiva. Y estos núcleos del RAFE, su función es que van a secretar serotonina como neurotransmisores, pero también péptidos opioides, más bien endógenos. Actualmente y afortunadamente todos contamos a nivel de nuestro organismo con péptidos endógenos. De los más conocidos, pues son 3, que muy seguramente ya han escuchado de ellos. Las endorfinas, que van a activar a los receptores mu, las encefalinas, que van a activar a los receptores delta, y las dinorfinas, que van a activar a los receptores kappa. Se mencionan de un cuarto péptido endógeno, todavía no se conoce mucho de él, y así como va a estimular al receptor mu, pues también va a estimular al péptido nociceptiva orfanina F. Ahorita nos vamos a adentrar sobre todo al receptor mu, que es el más conocido, el que más está involucrado en cuanto a los efectos farmacológicos de los opioides. Pero, ¿qué sucede a nivel sináptico? Como sabemos, pues para que se produzca el impulso nervioso, se tiene que meter dentro de la célula calcio. Y esto con la finalidad de que una vez que el calcio esté dentro, pues genere despolarización de la membrana y a su vez se pueda liberar glutamato. Y el glutamato a su vez, pues que se pueda unir a sus receptores, que en este caso se encuentran ya en la neurona posináptica, AMPA y NMDA, los cuales pues a su vez van a favorecer que entren los canales de calcio y de sodio a la célula y que se pueda generar una despolarización de la membrana y esto a su vez el potencial de acción y el impulso nervioso. Pero aquí, ¿cuál es la función o cómo es que los péptidos endógenos o en este caso los fármacos opioides inducen analgesia? Pues justamente cuando el péptido endógeno o en este caso un opioide se une a su receptor, en este caso al receptor mu,
lo que va a provocar es que la proteína G que está acoplada a este receptor se disocie, y una vez que se disocie va a favorecer la disminución de la adenilato ciclasa, y esto como consecuencia pues va a disminuir los niveles de AMP cíclico y va a aumentar los niveles de GMP cíclico. Esto va a condicionar que los canales de calcio pues se bloqueen y no pueda introducirse calcio dentro de la célula. A su vez también va a generar que los canales de potasio se activen y que salga potasio fuera de la célula. Entonces, esto va a generar una hiperpolarización de la membrana, y a su vez, como ya no va a haber suficiente calcio intracelular, pues no se va a poder sintetizar suficiente glutamato. Al no haber suficiente glutamato, pues no se van a poder estimular sus receptores, y pues no se va a poder también a su vez favorecer el ingreso de sodio y calcio a nivel postsináptico. Pero no solo los opioides actúan a nivel presináptico, sino también a nivel postsináptico, ya que al bloquear la entrada de potasio, más bien a favorecer la salida de potasio fuera de la célula, van a favorecer nuevamente hiperpolarización de la membrana y que no se genere el impulso nervioso. Entonces, en conclusión, los fármacos opioides van a actuar de dos formas para inducir analgesia. Una es la disminución de la liberación de glutamato, y otra que van a dificultar la generación de impulsos a nivel de la segunda neurona. Y fíjense bien cómo estamos llenos de receptores mu. Si se dan cuenta, no solo predominan a nivel cerebral, en lo que es el tálamo, el caudado, la amígdala, núcleos del rapé, el hipocampo, locus coeruleus, sino también pues los vamos a encontrar a nivel de la asta dorsal de la médula espinal, a nivel del esófago, del esfínter pilórico, a nivel intestinal. Y no solo se van a encontrar a estos niveles, también se han encontrado en conductos deferentes, en articulaciones de la rodilla, corazón y sistema inmunitario. Pues esto, a su vez, pues no solo va a favorecer la analgesia tanto a nivel espinal y supraespinal que ya conocemos, sino que como están a todos estos niveles, pues es esperado que también veamos efectos asociados a esto. Por ejemplo, sedación, depresión respiratoria, el lentecimiento del tránsito gastrointestinal, efecto antidiurético, bradicardia, euforia. Los otros dos receptores predominantemente se encuentran a nivel cerebral. Y aquí algo importante. ¿Por qué es que generamos tolerancia a un opioide y peor aún, hiperalgesia? Aquí en esta imagen, el primer dibujo que les muestro, pues ya es la vía que les expliqué de cuando el opioide se une al receptor. Y una vez que se une, acuérdense que desacopla la proteína G, lo cual va a favorecer disminución de la adenilato ciclasa, disminución del MP cíclico, aumento del GMP cíclico, y que no pueda meterse el calcio adentro de la célula y que salga potasio fuera de la célula. Todo esto genera que se disminuya el impulso doloroso y pues el efecto analgésico deseado. Sin embargo, cuando el paciente está con el efecto farmacológico más constante por más tiempo, este receptor se convierte en un sustrato inmediato, y mediante fosforilación se une a la quinasa y favorece el reclutamiento de esta proteína que se llama beta-arrestina. Al unirse esta proteína, va a provocar que el receptor se pierda sensibilidad, y a su vez no solo eso, sino también va a generar que este receptor haga como una especie de endocitosis. Y pues obviamente pues es por eso que empieza el paciente a requerir más y más dosis del opioide. Sin embargo, se ha visto que si suspendemos el opioide, este receptor tiene la capacidad nuevamente de volver a regresar a la membrana
y en cuestiones de minutos a horas volver a recuperar su sensibilidad. Sin embargo, en efectos a largo plazo, en cuanto al tratamiento con opioides, justamente se genera todo este proceso que ya les comenté, pero como aquí sigue o persiste la unión del opioide al receptor, este receptor termina degradándose. O sea que ya no se recupera. Y no solo eso, que también se activan mecanismos pronociceptivos, aumentan los niveles de adenilato ciclasa, hay fosforilación de la quinasa C, quinasa A, y también aumentan los receptores de NMDA. Y es por eso que esta situación pues es lo que va a condicionar la hiperalgesia. No todos los opioides generan como pérdida de receptores, o más bien una pérdida permanente, ¿no? Lo que llaman el efecto negativo de los receptores. Es muy frecuente verlo con fentanilo y no así con morfina. De hecho, aquí también radica cuando ciertos opioides pues tienen este techo analgésico. Ahora bien, aquí es un tip que pues todos tenemos que tener muy en cuenta, que antes de considerar rotar un opioide es necesario conocer a detalle los fármacos opioides que tengamos al alcance. Yo sé que pues no tenemos todos, pero el 2 o 3 fármacos opioides que tengamos en nuestra institución los debemos de conocer a detalle justamente para favorecer que sea una buena rotación. Por ejemplo, estas tablas están bien padres porque aquí nos mencionan como ciertas características de cada opioide. Obviamente en el artículo vienen más opioides, pero yo puse solo los más comunes y pues ahondaré en algunos por temas de tiempo. Pero por ejemplo, aquí el tramadol pues pertenece a una clasificado como agonista, pero a su vez también es inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y se considera un opioide débil, aunque hay un consenso en Inglaterra en 2014 que lo recalificaron como un opioide fuerte a pesar de su relativa baja potencia sobre los receptores opioides. Pero es solo lo único que he encontrado de eso, ¿no? Al final de cuentas, y para términos generales, lo seguimos clasificando como un opioide débil. Su metabolismo es hepático, de primer paso es extensivo y su vía de eliminación predominante pues es a nivel renal, hasta un 90%. Estas son las distintas formas de administración, de liberación inmediata, liberación prolongada. En adultos mayores se recomienda iniciar con una dosis pequeña. Aquí sugieren 25 miligramos una vez al día, con una dosis máxima de 400 miligramos. Y este presenta techo analgésico. En relación a la morfina, pues también se considera un agonista, pero este es un opioide fuerte, su metabolismo es hepático en fase 2 y también su eliminación principalmente es vía renal. Estas son las diferentes formas de administración. Se sugiere una dosis inicial en adultos mayores de 2.5 a 5 miligramos cada 4 horas y no presenta techo analgésico, es decir, que no hay dosis máximas, pero esa la va a decidir el paciente conforme vaya presentando efectos secundarios. La buprenorfina es un agonista parcial, ya que si bien es agonista mu, pero a su vez es antagonista kappa y delta, se considera un opioide fuerte y es atípico. Su metabolismo preferentemente es hepático y su eliminación es a través de las heces. ¿Se dan cuenta? Aquí es una característica importante de la buprenorfina. Y pues en las vías de administración, aquí solo mencionan sublingual y parches, pero pues también tenemos en solución inyectable. Con una dosis máxima sugerida aquí de las tabletas de 0.2 a 0.4 cada 6 a 8 horas. Y aquí en los parches incluso
se llega a indicar de 70 microgramos a 72 horas con una analgesia adicional con las tabletas sublinguales. El fentanilo, pues aquí lo conocemos con presentaciones en parches transdérmicos, aunque también hay en solución inyectable. Aquí recomiendan una dosis inicial de 12 a 25 microgramos cada 72 horas. Y finalmente el tapentadol, que es también considerado un agonista, pero también, al igual que el tramadol, es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, y también se considera un opioide atípico. Su metabolismo es hepático y su vía de eliminación pues, es preferentemente renal. Su presentación es de liberación prolongada y pues aquí sugieren una dosis inicial de 50 miligramos cada 12 horas y no se recomiendan dosis superiores a 500 miligramos al día. Ya con calma ustedes podrán revisar esta bibliografía, vale mucho la pena porque nos hacen más especificaciones de cada uno. Y algo que también quise pues, recalcar es justamente la utilización de estos analgésicos en situaciones especiales, sobre todo la que nos concierne en geriatría. Por ejemplo, aquí el tramadol, siempre recomiendan utilizarlo con precaución, no recomendado en pacientes mayores de 75 años con multimorbilidad y polimedicación por su farmacocinética impredecible del metabolito activo y su elevado potencial de efectos adversos como síndrome serotoninérgico, convulsiones, hipoglucemias e hiponatremias. De hecho, se sugiere evitarlo en mayores de 75 años si su tasa de filtrado es menor a 30 y también evitar la presentación de liberación prolongada cuando el paciente tenga insuficiencia hepática grave o también en aquellos pacientes con riesgo de convulsiones. En pacientes frágiles sugieren iniciar tratamiento en gotas. Una gota más o menos equivale a 2.5 miligramos de tramadol. Y pues recordar que se tiene que ajustar dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. En la morfina, pues también se tiene que tener precaución, sobre todo a nivel renal. Y aquí la dosis de inicio que sugieren es 5 miligramos cada 12 horas. Tiene un elevado riesgo de efectos secundarios o adversos, perdón, como depresión respiratoria, estreñimiento y sedación, a su vez también confusión y delirios. Hay que usarlo con precaución en insuficiencia renal y evitar si la tasa de filtrado es menor a 30. En sí, sugieren que se evite arriba de 75 años con insuficiencia renal y hepática, aunque pues todos sabemos que ya nos estamos enfrentando justo a esta población, ¿verdad? Mayores de 75 con insuficiencia renal y hepática. La buprenorfina, también aquí sugieren utilizarla con precaución. Aquí nos recomiendan en pacientes con un peso menor a 40 kilogramos y pues que tiene una evidencia limitada en cuanto a nivel de seguridad y eficacia, aunque bueno, en nuestro hospital es de lo que más usamos. Ahora sí, ¿cuáles son las indicaciones para considerar rotar un opioide? Pues una de las principales pues es que exista una escasa eficacia analgésica a pesar de la agresiva titulación de la dosis. Alguna literatura sugiere que si el paciente refiere un nivel de dolor mayor a 4 en la escala análoga, pues se considere rotar el opioide. Y pues también en la literatura se ha visto que alrededor de un 40% de los pacientes con dolor oncológico pues llegan a necesitar rotación y que de estos hasta el 80% de los casos existe una mejoría clínica. Otra de las indicaciones es que haya presencia de efectos secundarios intolerables. Y aquí, por ejemplo, que las náuseas persistan durante más de una semana o que la sedación persista más de 2 a 3 días, que haya prurito intenso o constipación refractaria. Y también mencionar la presencia de neurotoxicidad inducida por opioides. Hay que tenerla siempre en mente.
¿Cómo se manifiesta? Pues con somnolencia, mioclonías, alucinaciones, delirium, convulsiones, hiperalgesia. Aquí de verdad recalco mucho en esto porque cuántas veces hemos tenido pacientes que tienen delirium y nos vamos buscándole otras cosas sin saber qué dosis de opioide tiene. Entonces yo los invito a que si es que están con un paciente con dosis altas de opioides, consideren el rotarlo. Otra de las indicaciones, pues es interacciones farmacológicas problemáticas, sobre todo en aquellos pacientes que ya empiezan o tienen alteraciones en la función renal y hepática. También otra de las indicaciones es la preferencia por parte del paciente o si hay una necesidad de una vía de administración diferente. Por ejemplo, se me ocurre un paciente que no tolere la vía oral, pues podrían beneficiarse de una vía transdérmica, ¿no? También si hay un cambio en el estado clínico, es decir, preocupación por que llegue a haber abuso de drogas o un desarrollo de síndrome de mala absorción, o si el entorno clínico sugiere que hay un beneficio de un opioide con diferentes propiedades farmacocinéticas. Y no olvidar también las consideraciones financieras o la disponibilidad de los medicamentos. Contraindicaciones. Falta de experiencia por parte del personal médico es una. Cuando no se le puede realizar seguimiento al paciente, en caso de situación en agonía y también cuando no haya existencia de cuidador o dependiendo de las condiciones físicas del paciente. También aquí sugieren que no se realicen rotaciones en fines de semana. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Hay una base científica de cuáles son las mejores estrategias al momento de rotar opioides? Pues la verdad es de que la evidencia a favor es controvertida y las pautas actuales, y vaya que se han hecho varias revisiones sistemáticas, con o sin metaanálisis, ensayos controlados, aleatorizados, estudios observacionales, y todos ellos solo tienen recomendaciones débiles al respecto, faltando pruebas sólidas debido a las limitaciones principalmente metodológicas de estos estudios en cuestión, a pesar de que todos ellos están basados en las recomendaciones actuales de las guías internacionales para rotación de opioides. Sin embargo, debido a la creciente implementación de terapia con opioides a largo plazo para dolor crónico, se convocó justamente a un panel interdisciplinario de expertos con experiencia clínica y de investigación en farmacología de opioides, justamente para que revisaran la evidencia actual y que ellos formularan recomendaciones que se ajustaran a las circunstancias de la práctica clínica diaria. Y todos ellos concluyeron en que hay una necesidad en generar una guía basada en la mejor evidencia y experiencia clínica, priorizando la seguridad en la práctica de la rotación de opioides. Estas les voy a decir unas cuantas recomendaciones, no puse todas, pero consideré estas como las más principales. Ellos recomiendan que justo antes de evaluar rotar un opioide, hay que evaluar los factores demográficos del paciente, es decir, edad, sexo, raza, sus condiciones médicas comórbidas y su farmacoterapia concomitante. También evaluar el entorno de atención clínica, es decir, no es lo mismo rotar a un paciente ambulatorio que un paciente hospitalizado. Y pues las circunstancias psicosociales. Aquí algo bien importante, ver el cuidador, la red de apoyo. Si su cuidador es de edad avanzada también, pues también lo hace aún un poquito más complejo. Preguntar al paciente ante cualquier sensibilidad a medicamentos, considerar las características del medicamento que puedan ya sea aumentar o disminuir su seguridad y eficacia. Y nuevamente aquí mencionan considerar los problemas financieros o de aseguradoras. También mencionan que si vamos a seleccionar un opioide que pueda requerir un mayor conocimiento para una prescripción segura, y aquí hacen énfasis en la metadona, los médicos deben asegurarse de que tenemos las habilidades adecuadas y si no, pues derivar a personas con más experiencia en la prescripción de estos medicamentos. También algo importante es no olvidar distinguir entre dolor agudo y crónico, justamente para reducir el riesgo de sobredosis involuntaria
cuando la intensidad de dolor cambie rápidamente. Aquí, acuérdense que siempre se debe de emplear un fármaco de acción corta de rescate. Evaluar nuevamente las circunstancias sociales del paciente, ver, porque eso también es raro que preguntemos, digo, y es difícil, ¿no? Pero el saber si vive con un abusador de sustancias. Los médicos también debemos de estar preparados para reconocer y manejar el síndrome de abstinencia opioides, que se manifiesta por disforia, fatiga o trastornos del sueño. Y también algo importante, que la rotación de opioides no solo se debe de considerar en el contexto de dolor, sino más allá en el tratamiento de otros síntomas. Ahora, también otra de las recomendaciones es de que una vez que se hace la rotación, aquí nos comentan que no debemos de evaluar demasiado pronto el efecto, sino esperarnos al menos 14 días. Y en la mayoría de los casos se va a necesitar aumentar por encima de las dosis que se calcularon inicialmente, a excepción de metadona, que ahí sí siempre, independientemente de la dosis calculada, se debe de iniciar a una dosis mínima. Y solo aquí en aquellos pacientes con dolor severo o que experimentan una exacerbación de dolor, se debe considerar sí administrar una dosis más alta del opioide de segunda línea desde un principio para evitar el riesgo de que persista un tratamiento insuficiente. En casos de obstrucción intestinal refractaria, las guías recomiendan rotarlos a fentanilo o metadona y se ha evidenciado superioridad de tapentadol frente a morfina con respecto a la aparición de efectos gastrointestinales. Ahora, lo que estábamos comentando, si bien el uso de la terapia con opioides a largo plazo ha reportado mejoras en el dolor y a nivel funcional, también confiere riesgo, dentro de los cuales pues el uso indebido de opioides, la supresión de la función inmunitaria y endocrina y sobredosis accidental. Y cuando estos riesgos superan los beneficios, pues las recomendaciones son reducir o interrumpir incluso la terapia con opioides. Sin embargo, pues esto puede resultar en un aumento de dolor y la angustia psicológica por parte del paciente. Una posible alternativa que las guías sugieren es rotarlos a buprenorfina, ya que como es un agonista parcial, pues se asocia a una menor depresión respiratoria, sobredosis y mortalidad general, así como menos efectos adversos que los agonistas mu puros. Además de que pues es un fármaco que no cambia su aclaramiento con edad, en presencia de enfermedad renal, e incluso es seguro hasta en insuficiencia hepática leve a moderada. Sin embargo, pues sí, no está exento de riesgos, porque sí se ha llegado a mencionar que puede precipitar una abstinencia. Sin embargo, hasta ahorita, pues sí se ha asociado a una reducción del dolor sin precipitar retirada de opioides o efectos adversos graves en pacientes con dolor crónico. Nuevamente, estos hallazgos pues se sintetizaron a partir de estudios de baja calidad, por lo que esto justifica que se sigan investigando las dosis óptimas, la formulación, administración y frecuencia de buprenorfina para dar un mejor enfoque para su rotación. En general, hay unas reglas muy básicas y que todas las guías y la recomendación de expertos lo mencionaron. Cuando ya ya elegimos un opioide nuevo, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que elegir un único método y tabla de cálculo de dosis equianalgésicas y que esta esté basada en las mejores evidencias clínicas disponibles. Sugieren no mezclar las diversas guías y tablas con las que contamos. Y vamos a empezar haciendo el cálculo de las dosis que recibe el paciente en 24 horas. Y una vez que ya hicimos el cálculo de las 24 horas, se tiene que volver a calcular la dosis analgésica del nuevo opioide y esta repartirla en todo el día de acuerdo ahora a su posología, dependiendo de su farmacocinética. Por razones de seguridad y por intolerancia cruzada, siempre se recomienda hacer una disminución del 25 al 50% con respecto a la dosis calculada. Y también mencionan que ningún cálculo
por bueno que sea el método utilizado, sustituye al criterio y experiencia clínica. Todo cálculo es únicamente una guía para que el médico pueda elegir la dosis más adecuada y a partir de ahí titule en búsqueda de los efectos deseados. Hay algo a tener en cuenta. Recuerden que nuestra población es muy heterogénea, por lo que existe una amplia variabilidad interindividual de las dosis que son necesarias para tratar el dolor de forma adecuada. Entonces, es inadecuado pensar que en dosis recomendadas preestablecidas, ninguna tabla de equianalgesia está basada en evidencia fuerte y todas tienen limitaciones. ¿Cuáles? Pues que ninguna se tomó en cuenta edad, sexo, superficie corporal del paciente, si existen polimorfismos en los receptores de opioides, si hay tolerancia a opioides, su función renal y hepática, si hay interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento y las comorbilidades. Entonces, pues el cálculo será una mera aproximación y es necesaria una monitorización y una titulación posterior. Aquí hay varias opciones para calcular una dosis equianalgésica. Les pongo unas tablitas que si bien se desarrollaron desde el 2009 hasta la fecha, se siguen utilizando. Y estas muestran valores con muy buen respaldo en evidencia clínica. Esto nos van a ayudar a sacar el factor de conversión de un opioide a otro. Si gustan, ya cuando estemos en los casos clínicos, nos regresaremos a alguna de estas tablitas para sacar el factor de conversión. Y pues también está esta otra guía de rotación. Aquí les puse un link, no sé si les aparezca en la pantalla, pero aquí también nos dirige a un sistema automatizado de rotación. Es decir, aquí como que es el más fácil, porque no hay que hacer tantos cálculos nosotros. Sin embargo, las limitaciones de este método automatizado es que no vienen todos los opioides y no vienen todas sus vías de administración. Ese sería como uno de los principales peros. Okay. Y bien, está el método físico. Sí es un poquito lento, un poquito puede llegar a ser como complejo y en este, a fuerza, todo opioide original tiene que pasar por morfina para poder al final rotarlo al opioide final, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan, paso 1, determinar cuál es el opioide original y su vía de administración. Aquí los vamos a poner. Y también vamos a anotar el opioide nuevo y la vía de administración deseada. En el paso 2, vamos a calcular la cantidad total del opioide original en 24 horas. En el paso 3, se va a rotar al equivalente de morfina en la misma vía de administración que el opioide original. Es decir, si el opioide original está en vía oral, pues aquí la dosis de morfina también va a ser el equivalente a vía oral. Aquí ya empiezan las fórmulas. Aquí, por ejemplo, se va a multiplicar cuando el opioide sea más potente que morfina y se va a dividir cuando sea menos potente que morfina. Ahorita vamos a ver estas tablitas equianalgésicas donde vienen los factores de conversión. Paso 4, rotar al equivalente de morfina en la nueva vía de administración deseada para el opioide nuevo. Es decir, si nuestro opioide final va a ser vía subcutánea, pues de aquí que teníamos la morfina oral, habrá que primero poner la vía subcutánea y ya finalmente, ahora sí, rotar el equivalente de morfina en la nueva vía a la dosis diaria del opioide nuevo por la vía nueva. Si bien les digo que sí llega a ser un poquito enredado y muchas veces pues es más fácil utilizar el mapa. Ahorita vamos a ir al mapa. Bueno, aquí están las tablitas con los factores de conversión que también en los casos clínicos los vamos a usar. Aquí está otra tablita de conversión de morfina oral y metadona y de morfina oral a fentanilo transdérmico.
Y este es el famoso mapa, que yo supongo que ya todos lo han visto. Y también ahorita con los casos clínicos, pues vamos a recurrir a él para que los que no lo han usado, pues aprendamos a hacerlo. Y bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Y aquí la intención es convertir de morfina oral a oxicodona oral. Entonces, tenemos a una paciente con morfina de liberación prolongada. Vayan sacando su calculadora, por favor. Y usa 120 miligramos cada 12 horas. Y ha necesitado de 3 rescates de 40 miligramos. Sin embargo, esta paciente cursa con neurotoxicidad inducida por opioides, por lo que se decide su rotación a oxicodona. Vámonos a los criterios y a las reglas que les comenté previamente. Primero vamos a calcular la dosis total de 24 horas que tiene este paciente de morfina. Entonces, 120 por 2 nos da 240, más los 3 rescates de morfina de 40 nos da un total de 360 miligramos. Ahora, esta morfina oral hay que convertirla a oxicodona y aquí hay que ver el factor de conversión. Entonces, aquí me voy a regresar justamente a los factores de conversión, aquí en vía oral. ¿Y qué dice? Que la oxicodona es 1.5 más potente que la morfina. Entonces, cuando el opioide nuevo es más potente que morfina, se tiene que dividir, ¿no? Entonces, regresando a nuestro caso clínico, 360 miligramos de morfina entre 1.5 nos da 240 miligramos de oxicodona. Ahora recuerden que dentro de las recomendaciones es reducir 30% de la dosis. Entonces, haciendo eso, nos queda 168 miligramos. Y ahora sí, hay que irnos, y aquí es importante conocer con qué presentaciones contamos de oxicodona justamente para ajustarla, ¿no? Aquí en México encontré que hay presentaciones de 10, 20 y 40 miligramos. Entonces, le tocaría a este paciente, va a ser un cálculo aproximado, va a ser difícil llegarle a los 84 exactos, pero, por ejemplo, 2 tabletas de 40 nos dan 80, entonces se le indicarían 2 de 40 cada 12 horas y se le va a dejar una dosis de rescate de 20 miligramos. Las dosis de rescate son el 10% de la dosis total diaria del opioide o un sexto, ¿bien? No sé si hay alguna duda, vayan escribiéndome sus dudas, si no, al término de la charla las vemos. En cuanto al caso clínico 2, aquí vamos a convertir morfina oral a fentanilo transdérmico. Entonces, aquí es una mujer de 78 años con carcinoma pancreático en tratamiento con morfina de liberación prolongada, 60 miligramos cada 12 horas, metoclopramida y laxante. Se encuentra desorientada, somnolienta y a la exploración con mioclonías. No tiene dolor. Ante sospecha de neurotoxicidad, se decide rotarla a fentanilo. Entonces, vámonos nuevamente a calcular la dosis total diaria de morfina, que son 120. Acuérdense que lo sacamos de aquí. Y ahora vámonos al factor de conversión. Entonces, nos vamos a regresar a nuestra tablita. Esta viene aquí en la tablita iniciales, en este apartado. Bien. Y entonces, de los 120 miligramos, vamos a multiplicarlo por 10 y de lo que nos resulte lo vamos a dividir entre 24. Y de ahí sale la dosis actual de fentanilo, que son 50 microgramos hora. Pero acuérdense de la reducción. Yo en todas puse 30%, pero acuérdense que puede ir de 25 hasta 50% la reducción. Entonces aquí me sale que queda en 35 microgramos. Entonces nos vamos a buscar a qué presentaciones tenemos de los medicamentos y la que más se acerque es la que vamos a elegir. En este caso, contamos con el parche de 25 y el de 50. Pues se acerca más el de 25, ¿no? Y se le pueden dar rescates, en este caso con morfina, de liberación inmediata, 10 miligramos cada 4 horas, o fentanilo, usar la dosis más baja e ir titulando.
que también hay aparentemente tabletas efervescentes. Yo la verdad que no las he usado, pero si algún compañero las ha llegado a usar, me gustaría que nos compartiera su experiencia. Ese es como utilizando ese factor de conversión que ya nos ponen, pero también en esta tablita, aquí mencionan algo más práctico. Nos dicen que si la dosis diaria de morfina oral es menor a 135 microgramos, nos vayamos miligramos, al dispositivo de 25 microgramos hora y nos evitamos de estar haciendo tantos cálculos. Y finalmente, el caso clínico 3 es una mujer de 75 años diagnosticada de neoplasia ginecológica diseminada que presenta un dolor en A6 de 10 en tratamiento con parche de buprenorfina de 35 microgramos hora, coincidiendo con el aumento del parche a 52.5 microgramos hora por dolor parcialmente controlado, presenta un deterioro de su estado general, funcional y cognitivo, que motiva a rotar el opioide. Aquí les puse las presentaciones que están por fuera del instituto. Acuérdense que en el instituto tenemos solo oro 7, 5 y 10 miligramos. Y bueno, aquí nos pone a 3 fármacos a rotar. Por ejemplo, a fentanilo, básicamente el factor de conversión queda 1 a 1. Es decir, la paciente está con un parche de bupre de 52.5 microgramos. Aquí le tocaría el parche de fentanilo a 50 microgramos. El parche de 35 microgramos de bupre le tocaría el parche de fentanilo de 25. Y aquí se le puede apoyar con rescates con morfina de liberación inmediata de 10 a 15 miligramos o 5 miligramos subcutáneos. Ahora, si lo queremos convertir a morfina oral, tenemos el parche 52.5 microgramos. Si quieren, en este ejemplo usamos el mapa. Entonces, recuerden, estamos con esta dosis de 52.5 microgramos. En el mapa sería esta que dice transdérmico de 30 miligramos, es esta. Bien, y aquí nos mencionan que equivale a 1.26 miligramos al día intravenoso. Entonces, acuérdense que tenemos que llegar hasta la morfina oral. Entonces, ya tenemos 1.26 miligramos al día. De aquí vamos a pasarla a morfina IV. Entonces, vamos a utilizar este factor de conversión que nos dice que multipliquemos por 33. Y del resultado que les dé, más o menos, me parece 40 aproximado, de ahí lo vamos a multiplicar por 3 para que lo convirtamos a morfina vía oral, ¿ok? Entonces ya nos da la dosis de 120 de morfina. Bien, entonces en este caso, pues a este paciente se le va a indicar morfina de liberación prolongada, 60 cada 12 horas, con rescates de 10 cada 4. Y finalmente, nuestro último ejemplo es atapentadol. Aquí, por ejemplo, tenemos la dosis de morfina oral a 120 miligramos al día y aquí vamos a usar el factor de conversión. Nos regresamos a nuestra tablita. Y aquí que aparece un factor de conversión de 3.3, pero como el tapentadol es menos potente que morfina, aquí lo vamos a multiplicar, ¿ok? Entonces, nos da 120 por 3.3, 396 miligramos al día. Con su respectiva reducción, pues nos quedan 277.2 miligramos al día. Y pues revisando las presentaciones con las cuales contamos de tapentadol, pues indicaríamos, por ejemplo, tapentadol de 100 más 25 cada 12 horas. O sea que nos daría una dosis de 250. Ajá. Y podemos usar rescates de morfina de liberación rápida de 10 miligramos. Aunque aquí también, estando buscando los medicamentos con los cuales contamos en México, pues también me sale el tapentadol de liberación rápida. Entonces, la verdad es que yo no lo he comprobado. También si alguien de ustedes sí, que nos comparta su experiencia, pero pues en caso de que si hubiera esta de liberación rápida, pues se utilizaría esta como rescate. Ok,
Y bueno, como conclusiones, pues aunque la rotación de opioides se practica ampliamente, aún faltan pruebas sólidas debido a las limitaciones metodológicas de los estudios. Se necesitan más ensayos controlados de alta calidad con bajo riesgo de sesgo para aumentar la solidez de la evidencia de estas recomendaciones que por el momento se basan en gran medida en el consenso de expertos. En general, no se debe negar la rotación de opioides a pacientes con dolor oncológico debidamente seleccionados, ya que se puede lograr una mejoría de la analgesia, una reducción de los efectos secundarios y una mejora en la calidad de vida. Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Vamos a Gracias. esperar un poquito para las dudas del foro. Giancarlo levantó la mano, pero por favor, Giancarlo, si se puede, envía mensaje en chat para poder contestar más ágilmente, de favor. Bueno, aquí tenemos la primera duda. El usuario Justamente, Simba. sí, de por qué se sugiere una reducción, Así es. justamente por el efecto cruzado de la estimulación del nuevo opioide a los receptores. ¿Sí? Hay como una intolerancia cruzada de receptores, lo cual pudiera favorecer mayores efectos secundarios. Entonces, por eso se sugiere una reducción del 30%, aunque insisto, nada está escrito, nada está con garantía, y en aquellos pacientes que uno de los motivos por el cual vamos a rotar el opioide es porque está con analgesia insuficiente, pues aquí sí mencionan que en estos casos no es necesaria esa reducción. Sí, yo quisiera agregar también que el paciente geriátrico, como vimos en una de las ponencias, tiene diferentes comorbilidades. El paciente adulto mayor, persona mayor también. Hay comorbilidades como síndromes geriátricos y otras enfermedades crónicas generativas en relación a estos síndromes geriátricos y pueden modificar la respuesta al dolor. Entonces, el 30% puede ser muy subjetivo, incluso si individualizamos al paciente. A ver, mencionan. En caso de hiperalgesia inducida por opioides, ¿cuál sería la recomendación? Rotar. Esa es una de las indicaciones. ¿Cuál es el opioide indicado en personas mayores de 75? Nuevamente, no hay un opioide de elección, y eso sí también lo mencionan aquí en el consenso de expertos. Obviamente cada uno va a obtener su propia experiencia con lo que tenemos. Aquí más bien lo que los invito es a realizar estudios para que nos basemos con mayor seguridad a futuro. O sea, necesitamos estudios. Es una invitación a los residentes. Hace falta mucho de esto, ¿no? Y pues les digo, en lo personal nosotros usamos mucho buprenorfina, pero no sé, quizá ustedes en su instituto pues usen otro tipo de opioide. ¿Qué otra cosa? Dice, aunado a la rotación, ¿se puede utilizar otros medicamentos con función de ahorrador de opioides? Por supuesto. Sí, aquí pues están los neuromoduladores, los antidepresivos, claro, por supuesto. Entonces, sí podemos utilizar diferentes opioides al mismo tiempo, de base fentanilo y rescates con morfina, nuevamente, o sea, se hace, ¿sí? Hay muchas cosas que se hacen, nuevamente no hemos corroborado su eficacia a largo plazo, por eso les digo que necesitamos estudios de eso. Lo mismo les puedo decir de, ¿se cortan o no se cortan los parches? ¿No? Hay algunos que dicen que sí, otros que no, la mayoría lo hacen, lo hacemos. El laboratorio obviamente sugiere que no, porque ahí pues perdemos como la garantía del efecto que nos da el laboratorio mismo al cortar, en este caso, esa presentación, pero bueno, es algo que se hace.
Eh, ¿Se pueden usar opioides en pacientes con agonía? Por supuesto, es una de las indicaciones, solo que aquí lo que no está indicado, o bueno, no recomiendan es la rotación. Ajá, pero definitivamente opioides en agonía es una de las principales indicaciones. Contraindicación, la rotación de opioides, no el uso de opioides. Existe la posibilidad de que aparezcan más efectos neurotóxicos con un opioide de mayor potencia tras rotarlo. Aquí, pues, influye mucho el estado del paciente, su nivel de fragilidad, multicomorbilidad, polifarmacia, interacciones, lesión renal o hepática, así es de que esto es muy difícil de predecirlo, ¿no? Obviamente un paciente entre más frágil, más complejo, pues mayor riesgo de neurotoxicidad. ¿En qué casos sospechamos de neurotoxicidad inducida por opioides? Justamente les comentaba yo que clínicamente se puede presentar por mioclonía, somnolencia, delirium. O sea, yo entiendo que es algo muy inespecífico, pero más bien aquí es empezar a sospechar que pudiera ser efecto del opioide más que por otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con delirium, le andamos buscando un montón de cosas y no nos vamos a revisar la dosis del opioide. No sé si respondí sus dudas. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta oportuna a las dudas. Aquí tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo. Pregunta Noé Salvador Suárez. ¿Qué opinión tiene usted del uso de fentanilo en infusión en adultos mayores con apoyo ventilatorio? ¿Por cuánto tiempo lo recomienda y de qué forma de escala su uso? Mm, Noé, fíjate que ahí sí te queda de ver, el fentanilo no es un opioide que yo use con regularidad y acuérdense que una de las recomendaciones es que si yo no me siento capaz de usar ese nuevo opioide, derivarlo con un experto que sí. No sé si aquí en el panel haya un experto que pueda contestarle esa pregunta a Noé. Yo quisiera ahí agregar un comentario acerca de esa opinión. Por lo menos aquí en México el uso de infusión de fentanilo no es un uso frecuente, sobre todo en pacientes que ese apoyo ventilatorio es posterior a una cirugía. En cuestión de otros países, seguramente podrá ser una opción, pero revisando literatura, incluso también en personas mayores, no hay pues, mucha evidencia acerca del uso de fentanilo en infusión a nivel Latinoamérica. Entonces también es, como dice usted, un área de oportunidad para poder, en caso de que esté accesible en su centro, poder utilizar fentanilo más allá del área quirúrgica. Y bueno, ya por cuestiones de tiempo, les agradezco muchísimo su presencia. Pudimos lograr hasta prácticamente 300 asistentes. Eso es muy bueno, eso pues habla del interés que se tiene acerca de este tema tan importante que es el uso de opioides. Y afortunadamente tenemos foro también registrado en otras regiones de Latinoamérica, más allá de México. Y pues esperemos seguir contando con su participación en estas sesiones, prácticamente todos los jueves de todos los meses del año. Haremos una pausa en la semana que será el Congreso Internacional de Geriatrims. Y pues sin extenderme más, le agradezco mucho a la doctora Guadalupe Huerta de su presencia. Esperemos contar con usted en otra charla. Recibió muy buenos comentarios por parte del foro. Y pues muchas gracias a todos. Esperemos verlos pronto y continuar así con este tipo de dudas que enriquecen al foro, enriquecen incluso a nosotros como organizadores, como ponentes, motivan incluso. Y muchas gracias, nos vemos
físicamente en el Congreso de Geriatrinos. No sé si quiere agregar algo más, doctora. Sí, aquí yo sé que les quedan muchas dudas, hay mucha información. Si gustan enviarme un correo electrónico donde les puedo compartir información de la bibliografía, ahí les van a despejar un montón de dudas que me están poniendo en cuanto a la función renal y hepática, dosificación y todo eso. Y claro que sí. Aquí está en, en el chat. El correo es ghuertam.87@gmail.com. De todos modos, también nos pueden apoyar con sus dudas en la página oficial de YouTube de la Academia Mexicana de Geriatría, donde también la doctora estará contestando sus dudas, así como también en el podcast que saldrá dentro de los siguientes 15 días en el Spotify de la Academia Mexicana de Geriatría. En este mismo tema, la doctora también podrá apoyarnos ahí con sus dudas. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente.